Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Son las 8:09 de la mañana, estamos de vuelta en Buena Costumbre y a partir de hoy, fíjense, esta es una noticia de último momento, todos los locales de expendio de alimentos del país ya no podrán entregar una serie de utensilios de plástico de un solo uso. Además, los supermercados deberán ofrecer y recibir botellas retornables. Esto no todos los supermercados lo hacen y de hecho muchos ya lo dejaron de hacer. Esto antes era una práctica habitual, pero que se ha dejado de hacer por distintas razones que tendrán, ¿verdad?, estas grandes cadenas de supermercados. Para hablar sobre esto, está en línea aquí en Buena Costumbre Tania Reinen. Me corrige, Tania, si he pronunciado mal su apellido. Ella es directora de comunicaciones de Oceana Chile, quien además es periodista y máster en relaciones internacionales de University of Bristol de Inglaterra, quien nos contará más acerca de esta ley. Muy buenos días, Tania. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Mi apellido estaba bien pronunciado. Muy bien, estamos bien entonces. Muchas gracias, Tena, por tener la disposición de comentarnos sobre esta ley. Recordemos que tú eres representante de una organización que está relacionada con la conservación marina. ¿Por qué están tan atentos al desempeño también que va a tener esta ley relacionada con los utensilios de plástico? Sí, precisamente, bueno, nosotros trabajamos en una organización que se llama Oceana, es una organización internacional de conservación marina que está radicada en Chile hace bastantes años ya. Trabajamos principalmente en investigación científica para poder impulsar políticas públicas. Y una de las investigaciones científicas que con fuerza se ha realizado durante el último, yo diría que durante los últimos 10 años, las revelaciones de las investigaciones han sido la contaminación por plásticos en los mares del mundo, en todos los mares del mundo. Estamos hablando de 450 millones de toneladas de plásticos que se producen mundialmente, 10 millones de toneladas llegan al océano. Con cifras de esas características, por supuesto, muchas organizaciones y muchos gobiernos han trabajado en impulsar políticas para intentar descontaminar los plásticos de los océanos y tratar también de frenar el consumo de plástico para que esto no se siga transformando en una basura que sabemos dura por cientos de años. Por ende, entonces, en Oceana Chile también nos abocamos a esa tarea, observando, por supuesto, lo que había pasado con las bolsas plásticas hace algunos años en nuestro país. Decidimos trabajar en investigaciones para recabar los números de cuáles eran los plásticos que más estaban contaminando los mares en nuestras playas. Y enfocados en eso, entonces revisamos números de organizaciones que ya trabajaban en Chile en esto, científicos de la basura y Plastic Oceans, y ahí pudimos darnos cuenta, por ejemplo, que las limpiezas de playa, un 70% de la basura encontrada era plástico. Y de ese 70%, el mayor porcentaje eran estos plásticos de un solo uso que se comienzan a regular a partir del día 13. Eso es lo que te quiero preguntar. Estamos hablando con Tania Reinen, ella es directora de comunicaciones de Oceana Chile, periodista, y que nos cuenta que a partir de hoy todos los locales de expendio de alimentos del país ya no podrán entregar una serie de utensilios de plástico de un solo uso. Y esa era justamente mi pregunta, Tania, ¿cuáles son estos utensilios, cuáles no se podrán entregar? Y esta ley me parece que también la información que yo tengo que es progresiva y que incluso va a llegar a los locales de delivery, es decir, los que venden comida a domicilio tampoco podrán entregar estos utensilios, ¿verdad? Exacto, sí. La idea de que fuese progresiva era también dar la posibilidad para que los locales pequeños también pudiesen ir realizando este cambio de forma paulatina, ir buscando las mejores materialidades para poder hacer el recambio, porque estamos hablando de locales de expendio de alimentos específicamente. Entonces, los utensilios que se regulan en esta primera etapa son los tenedores, las cucharas, los cuchillos, las bombillas plásticas, los revolvedores, los palillos plásticos y también cualquier tipo de producto de Plumavit, los contenedores de alimento de Plumavit. Estos primeros utensilios es por dos motivos que se comienzan a regular de forma inmediata. Por un lado es porque es más fácil hacer el recambio de algunos de ellos y, por ejemplo, tenedores, cuchillos, etcétera. Pero también, por ejemplo, aquí se incluyó los contenedores de Plumavit porque la Plumavit es un plástico altamente contaminante. Entonces,
se privilegió ponerla dentro de los primeros 6 meses de esta progresividad por su contaminación, en el fondo. También en esta primera etapa, los grandes supermercados van a tener que tener la obligatoriedad de recibir y entregar retornables. ¿Por qué con los grandes supermercados? Porque tienen la infraestructura preparada para poder hacer eso, y la idea es que luego, con la progresividad, en agosto del 2023, ya se incluya a los mini market y a los locales comerciales más pequeños en esta misma obligatoriedad, para que de esta forma también se vayan preparando. Y tal como tú lo comentabas también en un principio, el tema de la retornabilidad es algo bastante presente en nuestra cultura, en nuestro país. Como te contaba, nosotros somos una organización internacional y llama mucho la atención afuera la cultura de retornabilidad que hay en Chile. Eso como algo bueno, Tania, si te estoy entendiendo Por bien. Supuesto. Pero esto se ha dejado de hacer en algunos supermercados, sí. Tania, y antes era mucho más masiva. Sí. De hecho, uno veía unos grandes contenedores de botellas plásticas en los supermercados donde uno depositaba el envase de bebida, ¿verdad? O de agua, y después uno, ¿verdad? Compraba una botella retornable. Ahora esto no se hace en todas partes, y con la proliferación también de estos mini market, también ellos no reciben, de hecho no venden derechamente este tipo de envases. Sí, precisamente por lo mismo nosotros teníamos esa cultura de retornabilidad muy masificada en Chile, claro, que se fue perdiendo, y de hecho algunas grandes cadenas en algún momento vieron la posibilidad de eliminar los puntos retornables, y yo recuerdo que se generó una polémica por lo mismo. Perfecto. Bueno, esta regulación precisamente viene a volver a impulsar esa cultura. Entonces, podemos por lo menos tener en cuenta que la sociedad chilena sí está acostumbrada a eso, y no sería difícil que volvieran a cambiar el switch hacia lo retornable. Y por supuesto la regulación exige a las cadenas de supermercados y a los locales comerciales que tengan ese espacio para ofrecer también esa alternativa. Y tal como tú lo decías, efectivamente se pierde la retornabilidad en algún momento, porque lo desechable comienza a ganar mucho más espacio. Pero estamos hablando de una botella retornable que puede ser utilizada hasta 20 veces versus la desechable que se transforma en basura inmediatamente. Claro, lo más rápido, ¿verdad? Se pone de moda también por las exigencias de una sociedad que también es muy rápida, y de consumo rápido también, y de desecho rápido. Entonces, estas leyes vienen, ¿verdad?, también a poner un freno en esta situación, y que también que las grandes cadenas, que justamente como señalabas, tienen esta logística y tienen los recursos también, sobre todo para poder hacerse cargo de la retornabilidad, que lo hagan y que no dejen de hacerlo, como ha estado ocurriendo. Ahora, ¿cómo nace esta ley, Tania? Porque tiene un nacimiento desde la sociedad civil. Exacto, sí. Bueno, precisamente gracias a la investigación científica que se realiza, reunimos distintas colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil que han trabajado estos temas antes, como te comentaba. Plastic Oceans jugó un rol muy importante también en llevar adelante esta regulación. Igualmente con científicos de la basura también se trabajó mucho, gracias a el manejo que ellos tienen de lo que está pasando con la basura plástica en Chile. E igualmente cuando se presenta el proyecto de ley, este es un punto muy importante también como ejemplo de proyectos de ley que tienen relación con el medio ambiente. Cuando se presenta en el Congreso esta propuesta, lo hace un grupo transversal de senadores de todos los partidos políticos. Y en las votaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el proyecto siempre tuvo un respaldo unánime, incluso también en las discusiones que se hicieron previas en las comisiones. Y además el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, esto es un ejemplo porque da cuenta de que cuando estamos hablando de leyes que tienen que ver con el medio ambiente, el apoyo es transversal, porque también se entiende que no es en beneficio de un periodo específico, sino que es durante los próximos años. En el fondo, esta ley ahora no vamos a ver, por supuesto, sus resultados de forma inmediata, pero sí o sí los resultados del impacto que esto tendrá los vamos a ver en el futuro, ojalá mediano, y en el futuro a largo plazo. Por supuesto, estamos hablando de que con esta regulación son más de 23.000 toneladas de plásticos que dejan de circular en Chile.
Ahora, Tania, siempre hemos tenido un problema cultural en nuestro país de que somos muy leguleyos, ¿verdad? Coloquialmente, pero Sí. cuando se trata de fiscalizar es bien difícil y hacer este tipo de estudio. Ahora, por lo mismo, no puedo dejar de preguntarte, ya que tienes una relación, ¿verdad?, con el mundo científico. ¿La regulación de las bolsas plásticas ha sido algo positivo? ¿Se ha disminuido, por ejemplo, la cantidad de este tipo de utensilios que también son de único uso? ¿En el mar esto ha surgido algún efecto? En el mar todavía no lo podemos saber a ciencia cierta, eso hay que Perfecto. decirlo, de todas maneras. Ujú. Pero sí, efectivamente, había una disminución en el uso de bolsas plásticas, ha habido también un cambio de conciencia respecto a la ciudadanía, entienden el daño que genera el plástico de un solo uso y ya no es algo salido de lo común que las personas estén con sus bolsas reutilizables. Y no es fácil tampoco que nosotros, por ejemplo, vayamos a un supermercado y se pueda acceder a una cantidad de bolsas plásticas de un solo uso como lo hacíamos hace algunos años. Este Perfecto. tipo de leyes también tienen un cambio cultural importante y tenemos que esperar porque ese cambio se vea de forma concreta. Pero, y por lo mismo los resultados se ven a largo plazo, pero sin lugar a dudas que esta política de las bolsas plásticas, así como la de los plásticos de un solo uso, son políticas positivas y que también son aceptadas positivamente por la sociedad. Estamos hablando con Tania Reynén, ella es directora de comunicaciones de Oceana Chile a raíz de la ley que va a prohibir desde el día de hoy y que están relacionados los locales de expendio de alimentos del país, que ya no podrán entregar una serie de utensilios de plástico de un solo uso. Y para poder finalizar, Tania, si nos puedes comentar, yo también estoy de acuerdo con ese diagnóstico y ese análisis que haces, ha habido un cambio de conciencia también en los restaurantes. En los restaurantes, ¿verdad? Ya no se ocupan bombillas desechables, revolvedores también desechables. Hay muchos quienes han cambiado y han adoptado también otros hábitos para que las personas puedan consumir. ¿Qué multas va a significar esta ley para las personas que infrinjan y que sigan utilizando este tipo de materiales plásticos que tanto daño le hacen al océano? Sí, perfecto. Mira, este es un punto muy importante porque efectivamente cuando tú señalabas que a veces podríamos ser muy leguleyos, pero también está el tema de la fiscalización, aquí el llamado igualmente es a la ciudadanía que esté atenta y nosotros como consumidores también exijamos cuando veamos que esto no se está cumpliendo. Entonces esa atención por parte de la ciudadanía es la que también nosotros pedimos porque hoy día sabemos que contamos con redes sociales para poder hacer masivas las denuncias. Y eso igual es algo que estamos solicitando también ahora porque efectivamente la fiscalización en un principio podría no ser tan rápida como se requiere para este tipo de regulación. Pero sí, efectivamente, hay muchos locales comerciales, restaurantes y deliveries que ya han hecho el cambio y uno lo puede ver y están utilizando materiales distintos a los plásticos de un solo uso. De no hacerlo ahora por la nueva ley, sus multas van a ir desde la 1 UTM hasta las 20 UTM, dependiendo del tipo de infracción, por supuesto, y esa multa va a ir dirigida, ese dinero, hacia las municipalidades. Entonces, si un ciudadano ve que esto no se está cumpliendo, se tiene que hacer la denuncia correspondiente, policía de juzgado local y obviamente luego la multa la puede llevar adelante la municipalidad, por ende las municipalidades van a tener un rol bastante protagónico también en todo este sistema. Acá hay una interesada, Tania, dice que Cecilia Órdenes, dice que ellos venden mote con huesillo. Hace poco terminamos las cucharas plásticas que teníamos y seguimos con las de madera. Sin embargo, los vasos, aún me quedan vasos plásticos. Dice, ¿los podré seguir usando hasta terminarlos para seguir con los otros después? Esa es una pregunta que se hace Cecilia. Sí, efectivamente. De hecho, este mismo fin de semana nos comentaban de personas que hacen venta de mote con huesillo. Por ejemplo, aquí en el Cerro San Cristóbal, en Santiago, en la punta, es un clásico subir el cerro caminando y tomarse mote con huesillo arriba. Y efectivamente nos comentaban que ahora la persona que vende el mote con huesillo en la punta del Cerro San Cristóbal lo estaba haciendo en vasos de vidrio. Bueno, precisamente a la señora Cecilia hay que comentarle que la ley ya comienza a regir. Entonces tienen que hacer el cambio de la materialidad. Aunque tenga esos vasos, lamentablemente ya tiene que hacer el cambio porque la ley ya comenzó a regir. Muchas gracias, Tania Reynén, directora de comunicaciones de Oceana Chile, por la disposición de comunicarte e informar y educar a la ciudadanía con respecto a esta nueva ley.
Muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien. Hasta luego. Muy buen día. Buen día.